La leyenda urbana en mi antiguo pueblo decía que el fantasma vengativo de una bruja ahogada vivía en el lago local. Si la llamabas desde la orilla, te arrastraba hacia el agua para hacerte sufrir el horror de una muerte lenta por ahogamiento. El lago tenía unas 10 hectáreas de extensión, rodeado de bosque, lleno de patos, gansos y capas. En verano, las familias hacían picnics junto a la orilla, y en otoño se podían recoger zarzamoras silvestres. Era un lugar bonito, tranquilo, pacífico. Pero, al parecer, nosotros en el sentido de los antepasados de los habitantes nativos del pueblo, durante la Guerra Civil Inglesa, en pleno apogeo de los juicios de brujas, habíamos ahogado a una bruja allí. De niña, las historias me daban miedo, aunque solo a la luz del día, no cuando estaba navegando barquitos de papel y dando de comer a los patos. De adolescente, desarrollé un poco de perspectiva y realismo. Pensé que lo de la bruja ahogada era, en realidad, la trágica historia de una anciana indefensa, probablemente algo rara, maloliente y grosera, asesinada por puritanos rabiosos. Los cuentos de fantasmas, claramente, solo una invención de los padres para evitar que los niños se acercaran al lago de noche, sin salvavidas. Cuando dejé el pueblo, seguía pensando eso. Y continué creyéndolo hasta el verano en que volví de la universidad con una nueva novia. Sofía. Estudiaba contabilidad. Mis padres querían que tuviera un trabajo estable. Era hija de inmigrantes, obediente por naturaleza, buena en matemáticas, así que estudié contabilidad. Te cuento esto para que entiendas el tipo de persona que era. Hacía cosas pragmáticas. Era sensata. Lo más escandaloso que había hecho era ser lesbiana, y eso, francamente, no lo elegí. Sofía era diferente a mí en todos los sentidos. Era el tipo de chica que reservaba viajes impulsivos a Ámsterdam, es decir, vivía de manera temeraria, alegre y en el momento, nada que ver conmigo. Conocía destinos turísticos geniales, nada que ver conmigo. Se atrevía a hacer cosas como, drogas, nada que ver conmigo, y, siendo totalmente honesta, tenía suficiente dinero para permitirse esos viajes impulsivos, mucho menos que yo o mi familia. Lo que vio en mí, hasta el día de hoy, no tengo idea. ¿Era yo un poco de especie exótica o realmente me quería? Nunca pude saberlo. Supongo que ahora ya no puedo preguntárselo. Ella fue mi primera novia de verdad, la primera chica que llevé a conocer a mis padres. Había encontrado el mundo de las citas realmente deprimente. No parecía hacerlo bien. Mi hermano, un hombre heterosexual, solía decir que ninguno de los dos sabía cómo hacerlo blanco, pero en realidad creo que simplemente apestaba en las citas. Ya sabes el chiste. ¿Qué lleva una lesbiana a la segunda cita? Una camioneta de mudanza. Pues yo básicamente requería declaraciones firmadas de límites y expectativas en niveles gradualmente ascendentes hasta la cita número 17. Muchas mujeres me dijeron que tenía miedo al compromiso, aunque mirando hacia atrás, creo que solo tenía miedo de las personas. Sofía fue la única que siguió viéndome a pesar de todas las barreras que puse. Tal vez sí me quería. No lo sé. Llevé a Sofía a casa por un fin de semana largo y conoció a mis padres, por cierto, mi familia fue super cool con mi salida del closet. Esto no será uno de esos relatos pero la verdadera bruja era mi madre, esa bruja amargada. Esto es real. Por lo que pasó después, esa visita quedó grabada en mi memoria como si fuera una película. Cada conversación tonta, cada platillo que mi madre cocinó, cada sentido agudizado. Pero no quiero aburrirte con eso. Voy a adelantarme el evento que ocurrió. En nuestra penúltima noche allí. Cuando le hablé a Sofía sobre la bruja. Debo decir que Sofía, como muchas chicas soñadoras de artes liberales que conocí, estaba un poco metida en ese tipo de cosas. Tenía un mazo de cartas de tarot y un altar Wicca en su cuarto, un cuarto pequeño en una casa compartida que dedicaba en un cuarto al altar, justo debajo de una barra llena de vestidos de té estilo años 50. Así que cuando le conté sobre la bruja, su rostro se iluminó. Tienes que llevarme al lago. Dijo. Quiero decir, sí. Ya fuimos al cine y al Bella Italia, no hay mucho más que hacer. Mañana estará soleado, podríamos ir de picnic. Mi madre de verdad nos mandará con como 6 fiambreras. No. Dijo Sofía, con los ojos brillando. Tienes que llevarme esta noche. Es luna nueva y el poder de la bruja será mucho más fuerte.
Su energía femenina será mucho más poderosa esta noche. Deberíamos ir allí. No quiero arruinarte la emoción, pero casi seguro que no era una bruja. Empecé a decir, pero me detuve. Decir las brujas no existen a mi novia amante de los horóscopos y los pentagramas probablemente no caería muy bien. En su lugar, me limité a decir, torpemente. Solo era una anciana que fue víctima de cristianos fanáticos. Cristianos. Dijo Sofía, con el vigor de alguien que había renunciado a los hábitos ocasionales de sus padres, de ir 2 veces al año a la iglesia anglicana. ¡Qué asesinos sin corazón! Deberíamos, al menos, rendirle respeto. Cuando vio mi vacilación, añadió. Vamos, Tabassum. Haz algo aventurero por una vez en tu vida. Bueno, eso me llegó, para ser honesta. No sabía cómo se sentía Sofía respecto a mí, y nunca lo sabré, pero estaba bastante segura de que yo me había enamorado de ella. No era solo que fuera hermosa, libre de espíritu, inteligente y, ya sabes, que me aguantara. Era la forma en que dejaba que mi papá le hablara durante 1 hora sobre su colección de cucharas. Era la forma en que, apenas pudiendo soportar lo picante de los rábanos, se comió con valentía un plato entero del pollo karahi de mi madre. Ella era la indicada. Tenía 20 años y estaba segura de que había encontrado a mi persona. Así que acepté. Iríamos al lago esa noche, alrededor de las 9, saliendo a escondidas por la puerta trasera y cruzando el jardín trasero. Todo salió según lo planeado. Nunca fui una niña rebelde, y tengo un talento para planificar cosas hasta el más mínimo detalle, así que no fue difícil evitar que mis padres se preocuparan, lo que habrían hecho si se enteraban. Caminamos hasta el lago, que estaba a unos 25 minutos de mi casa, atravesando el bosque. Llevábamos una linterna y una cuerda, porque no iba a correr riesgos. Emergimos a través de la delgada barrera de árboles que separaba el extremo norte del lago de la carretera. Parecía más grande de noche. Era de un negro azulado, como carbón, y parecía absorber el aire. No había luz de luna, solo el resplandor amarillento de nuestra linterna. Me pareció extrañamente romántico. Tal vez le diría a Sofía que la amaba. O, más probablemente, tal vez lo pensaría durante los siguientes 4 meses hasta que ella se cansara y terminara conmigo porque nunca le decía cómo me sentía. Lo que fuera. Aquí es donde pasó. Me preguntó con la respiración entrecortada. No, la llevaron más allá en el lago, donde es más profundo. Hay un banco un poco más alto y unas rocas planas. Llévame. Murmuró Sofía, entrelazando sus dedos con los míos. Sentí que mis orejas se calentaban. Sus dedos eran pequeños y delicados. Solía decirle que tenía manos de reina francesa, lo que la hacía reír a carcajadas. Caminamos con cuidado por la orilla del lago hasta llegar al banco con las rocas planas. Nos subimos a ellas, mirando hacia la vasta negrura y escuchando el chapoteo del agua. Escuché a un pato hacer un ruido indignado cerca. Seguramente lo habíamos despertado. Era pacífico. Era romántico. Nos tomamos de las manos y yo pensaba en Sofía mientras Sofía, supongo, pensaba en la bruja. Justo cuando estaba girándome para buscar su rostro y besarla, de repente ella exclamó. Tenemos que decir algo. Mierda, ahora es tu oportunidad, pensé. ¿Qué quieres que diga? Puedo decirlo yo, si quieres. Oh, sí, quiero decir, tal vez sería más fácil. Sí, claro, no creo que conozcas ninguna oración wicana. Mi corazón se apretó un poco, pero, como dije, soy buena para no revelar lo que siento. Por supuesto. Adelante. ¿Necesitas usar las 2 manos? Sí, eso ayudaría. Levantó mi mano hacia sus labios, besó el dorso y luego la soltó. Voy a decir una especie de oración hechizo. Dijo. Pide al espíritu que yace aquí que descanse en paz. Se detuvo por un momento, luego empezó a cantar. Está de más decir que una chica tan hermosa y talentosa como Sofía tenía una voz angelical. Siempre se quejaba de que no sonaba lo suficientemente punk, pero a mí me encantaba su soprano de campanillas de plata. Me alejé un poco y enfoqué el resplandor de la linterna en ella, escuchándola entonar su hechizo. Ahí estaba, con una sudadera sobre uno de sus vestidos de té, cantando al borde del lago.
El círculo de luz iluminaba el brillo de su cabello castaño, la línea blanca de su garganta, los árboles temblando con sus hojas detrás de ella. Era una imagen perfecta. Eso, hasta que vi el montículo en el agua. Estaba justo dentro del círculo de luz, y sobresalía unos 5 centímetros, un montículo de lo que parecían malas hierbas blancas brillantes, extendiéndose desde un punto central. Pero a medida que Sofía seguía cantando y yo mantenía la luz enfocada en el mismo lugar, empezó a elevarse. Los filamentos blancos se alargaban, una losa gris emergía, y luego, desde debajo de la superficie del agua, aparecieron 2 esferas amarillas como huevos de pescado, surcadas de venas rosadas. No eran hierbas, sino cabello. No una losa, sino una frente. No huevos, sino ojos. Cuando Sofía terminó su hechizo, el rostro completo de la bruja salió a la superficie. Ojos ciegos, completamente blancos y sin pupilas, una nariz rota y una boca abierta y torcida, como si tuviera la mandíbula rota. Dientes podridos y faltantes. Un grito silencioso con la boca abierta. Pero no emitió ningún sonido, y Sofía todavía no la había visto. Sofía se giró hacia mí, sonriendo. «Tabasun, ¿estás bien?» Emití un ruido como «jej, jej», y eso fue todo lo que hice. Ojalá pudiera decirte que al menos grité. No lo hice. Nunca he sido buena expresando cómo me siento. La bruja salió disparada del agua, sin hacer otro sonido que el chapoteo de su cuerpo destrozado al emerger. Desnuda, llena de manchas, gris y llena de llagas. Un cadáver encurtido en agua del lago Yodio. Sofía se giró justo cuando esa cosa, la bruja, se lanzó hacia ella como un pez, ahogándose y la envolvió con sus brazos. Ambas cayeron al agua juntas. No hubo gritos, ni alaridos, apenas un suspiro. Solo un horror silencioso que arrancó a Sofía de mi vida. Corrí. Ni siquiera esperé a ver si Sofía había logrado zafarse. Corrí de regreso por el mismo camino que habíamos tomado. Cuando llegué a casa, me invadió la histeria. Entré corriendo por la puerta principal, sollozando. Mi papá bajó en pijama y con un bate de cricket, convencido de que era un ladrón. Me tomó varios minutos dejar de hiperventilar. Cuando mis padres revisaron mi habitación, se dieron cuenta de que Sofía no estaba. La única palabra que logré decir entre lágrimas fue lago. Así que llamaron a la policía. Me senté en el sofá con una manta térmica sobre los hombros, bebiendo chai y llorando tan fuerte que pensé que iba a vomitar. Sofía. Desaparecida. Así, de la nada. Y la bruja. Real. Realmente ahí, para mostrarnos lo que se siente ser ahogado por manos crueles. Realmente ahí, para devolvernos el castigo. Por eso, un par de horas después, me sorprendió cuando Sofía volvió a entrar por la puerta principal, completamente seca. Su vestido de té estaba embarrado y había perdido la sudadera, pero por lo demás estaba ilesa. Parecía aturdida y temblorosa, pero bien. Seguía diciendo. Te perdí de vista. Simplemente corriste. Mi madre literalmente cayó de rodillas de alivio. Cancelaron la búsqueda, dijeron que la chica había regresado a casa sana y salva. Nos dieron un sermón, uno de esos enfadados que ocultan un verdadero miedo y cariño. Subimos a la cama, con la pequeña mano de Sofía en la mía. No podía procesar lo que estaba pasando, lo que había visto. ¿Cómo podía Sofía estar ahí si la vi hundirse? ¿Me lo había imaginado? ¿Era yo una esquizofrénica peligrosa? La vi agarrarte. Susurré con voz ronca. ¿Quién? Preguntó Sofía. La bruja. En respuesta, apretó mi mano, un poco más fuerte de lo normal. No recuerdo cómo fue la rutina de la noche. Debí estar funcionando en piloto automático. Supongo que me cepillé los dientes, me puse la pijama y me acosté junto a Sofía, o más precisamente en el colchón inflable en el suelo del cuarto de computadoras, que alguna vez fue mi habitación, junto a Sofía. Debí quedarme dormida, con la mano estirada sobre la cama, apoyada en el valle de su cintura. Debí quedarme dormida, porque desperté. 2 orbes amarillentos y blancos brillaban en la almohada frente a mí, a solo unos centímetros. Inmóviles, sin párpados, ciegos. No me moví. No grité. Y la cosa en la cama conmigo tampoco hizo ruido. Solo nos quedamos ahí, mirándonos, durante horas.
Finalmente, me obligué a cerrar los ojos. No dormí, pero no miré. No quería ver. Cuando los abrí de nuevo, cuando pude sentir el amanecer filtrándose por las cortinas, la persona acostada junto a mí era Sofía. Excepto que, claro, estoy convencida de que ya no era Sofía. Sofía se había ido. Ese mismo día regresamos a la universidad. Sofía estaba charlando y siendo amable como siempre, deteniéndose solo para darme miradas inquisitivas. No las respondí. Cuando llegamos al pueblo universitario, tomamos caminos separados. Terminé con ella por mensaje de texto 2 días después. Una semana después, un amigo me dijo que Sofía había desaparecido del campus. Nadie sabía dónde estaba. Fue el tema de conversación en la ciudad durante meses. Había carteles de persona desaparecida por todas partes. El decano dio una declaración especial a la prensa nacional, en la que resultó que Sofía no había salido del armario con la mayoría de la gente y asumieron que era una chica popular entre los hombres jóvenes. Fue horrible y, aún así, no pude sentir nada más que temor. No miedo de que estuviera herida, porque sabía que estaba más allá de ser herida. Temor de que esa cosa que llevaba su piel volviera por mí. Esta es la primera vez que le cuento esto a alguien. Tengo que romper mi silencio. No soy una persona que hable mucho sobre sus sentimientos, pero esa cosa se mueve en un silencio más mortal y terrible que el mío. Si vuelve, ya sea con la piel de Sofía, con la de alguien más, o con su propio cadáver pútrido, esta vez voy a gritar. Gritaré hasta que tenga que arrastrarme al lugar donde llevó a Sofía, y por fin pueda decir las palabras que debía haber dicho hace años. Lo siento. Recuerdo claramente en 4º grado, cuando la señora Warner perdió los estribos. De repente empezó a gritar y a marchar hacia mi escritorio. Todos estábamos sentados en silencio, los niños pequeños tranquilamente tomando un examen de matemáticas. Recuerdo sentir el sol de la mañana calentando mi lado izquierdo. Recuerdo el olor a tiza y virutas de lápiz. Luego, de la nada, los gritos agudos. Recuerdo la mirada furiosa en sus ojos, la regla que sostenía en alto. Se acercó a mí, y con gritos guturales y animales, me dio una bofetada en la cara con la regla, una y otra vez. Intenté alejarme de ella, pero estaba atrapada en mi escritorio. Traté de bloquearla con mis pequeñas manos, pero solo me golpeaba las palmas. No había razón alguna para ello. De repente estaba llena de una ira primitiva. Recuerdo cuánto dolió esa regla. Los otros niños lo recuerdan de manera diferente. Todos dijeron que de repente empecé a temblar como una loca y caí al suelo. Todos saltaron y se agruparon alrededor para mirarme. Mi amiga de la infancia, Lacey, comenzó a gritar. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? La señora Warner lo recordaba más claramente. Dijo que notó que yo solo estaba mirando por la ventana, que mis ojos se veían vidriosos, y cuando caminaba hacia mí para ver qué pasaba, notó que estaba babeando. Ella decía que más bien era como un espasmo que un temblor. Dijo que me desplomé sobre mi escritorio, luego al suelo, mientras ella estaba en el intercomunicador llamando frenéticamente por ayuda. Fue la primera vez, y lejos de ser la última. No fue hasta 8º grado que los médicos lograron identificar lo que me pasaba. Un raro trastorno de convulsiones marcado por alucinaciones vívidas. Lo llamaron síndrome de Andrews-Kullens. A medida que fui creciendo conocí a otras personas como yo, sobre todo por internet. Algunos de ellos no tenían las alucinaciones violentas como yo. Otros recordaban ser golpeados, gritados y agredidos, y quedaron con cicatrices psicológicas aunque nada de eso realmente sucedió. Como ellos, yo tenía que vivir con recuerdos de ser burlada, acosada, abofeteada, apuñalada y gritada por amigos, padres y extraños. Por más que intentara separar las alucinaciones de la vida real, aún terminaba con problemas de confianza. Mis padres fueron amables y comprensivos, pero aún así fue difícil. Mi vida fuera de las convulsiones comenzó a ser dictada por el riesgo constante de ellas. No importaba cuánto tiempo hubiera pasado desde la última, siempre se esperaba la siguiente, siempre estaba preparada. Como resultado, crecí pensando que me perdería muchas cosas normales de la adultez.
Me preguntaba si alguien querría salir conmigo, y mucho menos casarse conmigo. Pasar por la secundaria fue lo suficientemente difícil. ¿Pasaría a la universidad? ¿Sería capaz de mantener un trabajo? ¿Tratarían los demás conmigo normal sabiendo que esto podía pasarme en cualquier momento? Lo peor de todo, ¿sería irresponsable querer tener hijos? Cuando era niña asumía que algún día sería madre, pero cada vez que lo mencionaba, los adultos a mi alrededor se veían tristes y desaprobatorios, y yo internalicé esa duda. Muchos otros adultos intentaron tranquilizarme, diciéndome que aún podría llevar una vida, algo, normal, pero yo era una adolescente melancólica y fatalista. No respondí bien a los medicamentos que me dieron, y las convulsiones se volvían gradualmente más frecuentes. Mi vida se sentía muy condenada. Sin embargo, las cosas mejoraron. En mis 20s, las convulsiones comenzaron a disminuir, y hubo un nuevo medicamento al que respondí mejor. Al principio era muy caro, pero mis padres rogaron a su compañía de seguros y finalmente lo cubrieron. Me inscribí en la universidad, y 4 años después me gradué con un título en ingeniería y un novio estable. Finalmente sentí que tenía un futuro por delante. A lo largo del camino, sin embargo, decidí que simplemente no quería tener hijos. Sabía que sería difícil para mí y tal vez incluso injusto para ellos. Robert se sintió decepcionado al principio, pero se acostumbró a la idea con el tiempo. Cuando nos casamos, ambos ya habíamos llegado a la misma resolución y estábamos en paz con ello. Así que ambos nos sorprendimos cuando el anticonceptivo falló. Perdí mi periodo, y 2 semanas después el test de embarazo dio positivo. Robert no dudó en apoyarme en mi decisión anterior de no tener hijos, pero de repente yo estaba teniendo dudas. Después de todo, ahora estaba mejor, en muchos aspectos. Tal vez podría hacerlo. Tal vez no sería una madre tan terrible después de todo. Lo hablamos a fondo. Sorprendentemente, yo fui la que intentó convencerlo, porque él temía que estuviera vacilando momentáneamente y cambiara de opinión otra vez. Sin embargo, a medida que mi vientre crecía, me volví más y más decidida. Parte de mi infancia se estaba curando. Iba a estar bien, iba a ser una buena madre. No había tenido una convulsión importante en años. ¿Y si la tenía, y qué? Había hablado con otras madres, aprendido buenas estrategias para mantenerme a mí misma y a mi hijo a salvo. Eventualmente, Robert también lo entendió, y comenzamos a prepararnos para la vida como nuevos padres. Meses después, en medio de la noche, desperté a Robert. Estaba de parto. Podía verlo luchando por mantener la calma durante el trayecto al hospital. Ambos estábamos tan emocionados. Lo juro, lo recuerdo. Está tan claro. Como cualquier otra parte de mi vida. Puedo recordar cada momento de esa noche. Pasé por el proceso de admisión, y pronto estaba acostada en una cama de hospital. Las enfermeras se acercaron, revisaron mis signos vitales, revisaron al bebé. Todo iba bien. Las contracciones venían cada vez más cerca. Era como en los libros. Era doloroso. Recuerdo el dolor, tan claramente. Había decidido de antemano no tomar nada, pero acepté que tal vez cambiaría de opinión en el momento. Sin embargo, cuando lo mencioné a mi doctor, me advirtió contra cualquier cosa más fuerte que un Advil, por las posibles interacciones con mis medicamentos. Así que sabía que estaría sola en esto. Estaba allí acostada, toda esa emoción y nerviosismo recorriendo mi mente. La enfermera de cabello oscuro vino y volvió a revisar mis signos vitales, lo que fue confuso. Pensé que la enfermera rubia acababa de hacerlo. Voy a sacar algo de sangre, cariño. Solo será un pequeño pinchazo. Está bien. ¿Para qué es? Examen estándar. No hay nada de qué preocuparse. Aquí vamos, bien, 2 frascos más, listo. La enfermera rubia regresó. Me metió algo en el oído. ¿Para qué es eso? Pregunté. Solo revisando. Supuse que era un termómetro digital, pero lo encontré raro, considerando que los termómetros de oído no eran comunes desde hacía tiempo. La enfermera de cabello oscuro ahora tomaba mi pulso con las manos, 2 dedos en mi muñeca. Recuerdo haber pensado que eso también era extraño. Tenía uno de esos pequeños monitores sujetados en la otra mano. Ahora la rubia estaba tocando mi vientre rítmicamente con un depresor de lengua.
Supe que algo muy raro estaba pasando. ¿Qué están haciendo?, pregunté, preocupada. Roberta apretó mi mano. Está bien, cariño. Ellos saben lo que están haciendo. Ahora la enfermera de cabello oscuro me estaba poniendo un brazalete de presión arterial alrededor del tobillo. Miré hacia arriba y vi a un doctor entrando, vestido con ropa quirúrgica. Parecía anormalmente alto, probablemente 2 metros o más. Sonrió detrás de su mascarilla quirúrgica. La rubia me pinchó con algo afilado, y miré hacia abajo para ver que me estaba sacando sangre de entre los dedos del pie con una enorme jeringa. ¿Qué diablos estás haciendo?, le grité. Eso duele. Al menos podrías avisarme. El doctor me dio una palmadita en el brazo de manera condescendiente. Tranquila, todo esto es solo procedimiento estándar. Luego levantó mi camisa para exponer mi vientre hinchado y comenzó a pasar un transductor de ultrasonido cubierto de lubricante frío sobre mi piel. Empujó con fuerza, y una contracción vino al mismo tiempo. Apreté los dientes y le susurré. ¿Por qué estás haciendo eso ahora? ¿Hay algo malo? No respondió, solo siguió moviendo el transductor alrededor. Apreté la mano de Robert con más fuerza. Es una pena, realmente. Suspiró la enfermera rubia. Ahora me estaba golpeando el muslo con ese maldito depresor de lengua otra vez. ¿Qué es una pena?, pregunté, molesta. Nadie me estaba explicando nada. De repente, Robert se levantó, apartó su mano de la mía y me dio una mirada de desprecio. Te confié en ti. Escupió, y salió de la habitación dando un portazo. Cuando se fue, las luces se atenuaron. Rob, vuelve. ¿Qué demonios está pasando? Las dos enfermeras ahora sostenían lo que parecían ser brochetas de bambú, y el doctor alto estaba golpeando con el frío y mojado transductor de ultrasonido contra mi vientre. Me miró con desaprobación. Vamos a tener que sacar al bebé de ti, dijo. Las enfermeras empezaron a pincharme con esas brochetas afiladas en puntos aleatorios de mi pecho. La rubia parecía concentrarse en mi clavícula. Basta, grité. Eso duele. Tenemos que hacerlo, dijo la enfermera de cabello oscuro. Es parte del procedimiento, añadió la rubia. Ambas siguieron pinchando más y más fuerte. Intenté levantar los brazos para detenerlas, pero algo los mantenía sujetos. Miré y descubrí que me habían puesto en fuertes sujeciones de plástico. Has sido una madre horrible, terrible, me acusó el doctor. El bebé está en peligro. Fui tan cuidadosa, grité. No hice nada que pudiera dañar al bebé. Tenemos que hacer esto, dijo la rubia. Tenemos que dejar salir el aire de ti. Con eso, clavó la brocheta con fuerza en mi pecho, y comencé a desinflarme como un globo. Miré hacia abajo y vi cómo mi cuerpo se encogía. Las venas y tendones se marcaban en mis extremidades demacradas. Pronto fui solo una bolsa de piel y huesos, con un enorme bulto abultado en el vientre. Traté de gritar de agonía, pero mis pulmones se quedaron vacíos. Finalmente lo comprendí. Estaba teniendo una convulsión. Claro que sí. No había tenido una tan detallada y elaborada en mucho tiempo. La realización de que iba a dar a luz de esta forma, el peor de los casos, me hizo comenzar a sollozar. En la vida real, Robert probablemente seguía sosteniendo mi mano, viéndome babear y convulsionar mientras los doctores decidían qué hacer a continuación. Probablemente tendrían que sedarme, hacer una cesárea. Iba a perderme el nacimiento de mi hijo. El doctor absurdamente alto ahora parecía tener más de 2 metros, y sus ojos brillaban como 2 faros en una carretera por la noche. El resto de su figura perdió toda definición, como una vaga mancha humana negra. Miró fijamente a mis ojos, y de repente todo se iluminó. Vi una enorme abertura circular descendiendo hacia mí, rodeada de dientes triangulares en filas, como la boca de un tiburón. Me di cuenta de que la criatura estaba a punto de tragarse todo de un solo bocado, y traté de luchar, pero estaba tan débil que apenas podía moverme. Miré hacia arriba hacia esa horrible boca y vi las filas de dientes repitiéndose una y otra vez en un túnel que parecía extenderse hasta el infinito. Después de eso, nada, por un muy largo tiempo. Nunca había experimentado un sueño tan profundo.
Recuerdo algunos momentos que se sentían como emerger de un océano profundo. Oí voces y máquinas pitando. Sentí un suave y seco pedazo de tela sobre mi piel. Me sumergí de nuevo. Luego estaba allí. Sentí que mis ojos se abrían, dolorosamente lentos. Había un rayo de luz entrando en la habitación del hospital, y podía sentir su calor. Me entrecerré hacia la luz brillante. Robert estaba allí. Me apretó la mano. Yo apreté de vuelta, débilmente. Volví lentamente. Pasaron unos 30 minutos antes de que pudiera hablar. Rob solo me miraba con lágrimas de alegría, llamó a las enfermeras, celebrando que estaba comenzando a despertar. ¿Bebé? Pregunté. Mi primera palabra desde que regresé. Él parecía confundido. Nunca le había llamado así como un apodo. ¿Qué bebé? Fue entonces cuando comenzó la verdadera pesadilla. Recordé todo lo que sucedió antes del coma con claridad. Las náuseas matutinas, la prueba de embarazo, los largos debates sobre mantener al bebé, las muchas citas con doctores, tanto para mi salud como para la del bebé. El parto a las 2 de la mañana. El viaje al hospital. Esperando en la cama a que las contracciones se acercaran, luego la convulsión. Pero Robert lo recordaba de manera diferente. Robert no recordaba nada acerca del bebé. La noche en la que yo recuerdo haber comenzado a entrar en trabajo de parto, él recuerda haber ido a una fiesta. Había permanecido sobrio para llevarnos a casa. Sin embargo, otro conductor en la carretera no lo estaba, y a las 2 de la mañana ocurrió el accidente, me golpeé la cabeza y caí en coma. No hay forma de que el embarazo no haya sucedido. Estoy segura de eso. ¿Cómo podría haberlo soñado todo? Recuerdo los tobillos hinchados, los antojos, los calambres, las patadas. Los molestos extraños que pensaban que mi fertilidad era una invitación para tocar mi cuerpo adolorido. 9 meses de recuerdos, supuestamente fabricados. Mi ginecóloga me había guiado a través de gran parte de ello, pero ahora decía que no recordaba nada de eso. Yo insistí en que me revisara para ver si había señales de que había estado embarazada, y juró que no había ninguna. Robert estaba al borde del agotamiento. Intentó llevarme a un psicólogo. Intentó convencer a mi neuróloga de que algo no estaba bien conmigo. Supongo que debe haber algo mal conmigo. ¿Cómo puedo ser la única persona que lo recuerda? No creo que mi memoria esté equivocada, creo que todos los demás lo están recordando mal esta vez. Mi bebé debe estar por ahí en algún lugar. Necesito ayuda. Necesito encontrar una puerta. Si alguien ha visto una puerta extraña, por favor, póngase en contacto conmigo. Algo terrible ha ocurrido, y todo comenzó cuando encontré una puerta donde no debería haber habido una, mientras salía a correr. No soy muy dada al ejercicio, la verdad. He intentado ir al gimnasio, pero nunca me gustó mucho. Demasiada gente, y todos parecían estar en mejor forma que yo, lo que me resultaba un poco intimidante. Sin embargo, disfruto correr. Tal vez no lo hago con la frecuencia que debería, pero intento correr 5 kilómetros unas 2 veces por semana. Hace unos días, llegué a casa de mi trabajo en una cafetería alrededor de las 6:30, me puse mi ropa para correr y salí. Ahora bien, debo mencionar que no llevo mucho conmigo cuando corro, solo lo indispensable. La llave de la puerta de entrada y un reloj inteligente con GPS para rastrear mi ruta, pero nada de cámara. A mitad de mi recorrido, llegué a un paso subterráneo. He corrido por esta ruta muchas veces antes y la conozco bien. Pero esta vez, algo era diferente. La luz parecía estar ligeramente fuera de lugar, tal vez. No le habría dado importancia y lo habría olvidado en segundos, de no ser por lo que ocurrió después. Escuché un ruido extraño y fuerte, una especie de chirrido. Sonaba como una docena de gallinas cuando alguien les arroja semillas. Provenía de un hueco en el concreto, una especie de pasillo de unos 10 metros de largo. Miré a mi alrededor. No había nadie más en el paso subterráneo, así que caminé lentamente por el pasillo débilmente iluminado para investigar. Resultó ser un par de ardillas peleando. Cuando me vieron, una pasó corriendo justo a mi lado.
La otra intentó trepar por el concreto, cayó y luego siguió a la primera. Me encogí de hombros mentalmente y estaba a punto de darme la vuelta para irme, cuando vi algo más. Al final del pasillo, el concreto tenía un pequeño agujero. A la altura de mi cintura había una ranura vertical, del tamaño de una ranura para cartas. Apenas era visible con la tenue luz del paso subterráneo, y creo que nadie podría haberla visto sin caminar directamente hacia el pasillo. Me recordó a una manija de puerta, así que, por supuesto, hice lo que cualquier otra persona haría. Metí la mano en la ranura y tiré. La pared se abrió hacia afuera. No hubo ningún sonido, como cabría esperar del concreto rozando con concreto. Una puerta de piedra se abrió sin esfuerzo, como si fuera automática, revelando un tenue resplandor anaranjado. Curioso, atravesé el umbral. Esperaba encontrar un pasillo pequeño, quizás algo de tuberías, tal vez solo un armario de almacenamiento lleno de suministros de limpieza. La habitación a la que entré era enorme. Tan grande que no tenía sentido. Estaba segura de que se extendía más alto que la carretera sobre ella. La luz anaranjada bañaba todo el lugar, aunque no pude ver su fuente. No había nada en la habitación, excepto puertas que parecían completamente negras contra la luz anaranjada reflejada en las paredes. Las conté más tarde. Eran más de 100. Mi corazón latía con fuerza. No tenía idea de qué era esto. ¿Cómo era posible? Casi me di la vuelta y salí corriendo, pero por alguna razón no lo hice. No había nada que ver aquí, y si miraba detrás de una de las puertas, elegí una al azar, la empujé y entré. Si la primera habitación me había asombrado, esto era, más allá de lo que podría haber anticipado. 2 jirafas me miraban fijamente. Detrás de ellas vi 2 canguros. A su izquierda, un par de perros. Ninguno reaccionó a mi presencia, y habría asumido que estaban disecados, excepto porque se movían ligeramente, parpadeando y respirando. Supongo que estaba en estado de shock, ya que me tomó unos segundos mirar más allá. No eran los únicos animales aquí. Desde donde estaba, pude ver camellos, gorilas, bisontes, osos polares, antílopes y una buena cantidad de mamíferos cuyos nombres ni siquiera conocía. Cuando recuperé la compostura, comencé a caminar por el lugar y encontré otros animales, aparentemente agrupados por tipo. Había insectos aquí, reptiles allá, todos vivos pero sin reaccionar. Recuerdo haber pensado que era como una mezcla entre un zoológico y el Arca de Noé. La primera habitación era grande, pero esto era increíble. Sin embargo, lo que realmente me desconcertó fueron las aves y las criaturas marinas. Las aves flotaban en el aire sin batir sus alas, y los peces levitaban sobre el suelo, aparentemente cómodos fuera del agua. Estaba profundamente desconcertada, pero también fascinada. Vagué por ese lugar durante, según mi reloj, 2 horas. Y sí, para quienes se lo pregunten, también había dinosaurios allí. Eran casi las 9 cuando decidí que necesitaba regresar a casa. Los animales estaban bastante bien organizados, así que no fue difícil encontrar la puerta, y volví a lo que ahora llamo el vestíbulo. Fue entonces cuando me di cuenta de que había cometido un error terrible. Todas las puertas lucían idénticas. Traté de llamar a mi novio, pero, por supuesto, no tenía señal. En lugar de adivinar, decidí probarlas una por una. Me quité los zapatos, dejando uno frente a la puerta de la que acababa de salir para marcarla, y pensaba dejar el otro en la salida cuando la encontrara. Al abrir la primera puerta, noté que no sentía frío en los pies. De hecho, a pesar de estar vestida con ropa de correr, no había sentido frío en todo este tiempo. También debería tener hambre a esas alturas, pero no sentía nada. Bueno, ¿qué más daba? No era lo más extraño de este lugar. Empujé la puerta adyacente. Otra habitación enorme. La puerta estaba a solo 2 metros a la izquierda de la primera que había cruzado, pero la pared derecha, si es que existía, estaba mucho más lejos que eso. A estas alturas, ya ni siquiera me sorprendía. Allí había miles de rocas. Eran de distintos tipos y tamaños, desde arena diminuta hasta rocas gigantescas, más grandes que casas. No soy experta en reconocer tipos de roca, pero vi algunas que parecían las piedras hexagonales de la calzada del gigante. No me quedé mucho tiempo ahí y salí para probar la siguiente puerta. La siguiente habitación estaba llena de tecnología.
Computadoras enormes de aspecto antiguo, teléfonos inteligentes modernos, impresoras, y lo que creo que era uno de esos pozos petroleros que se ven en películas ambientadas en Texas. Luego había muebles, un lugar que parecía un IKEA gigantesco, pero uno donde podías caminar libremente. Después, una habitación llena de bebidas, luego una especie de tienda de ropa, y finalmente. Empujé la siguiente puerta y vi el callejón de concreto. Dejé caer mi zapato para marcar la puerta, recuperé el otro y salí de ahí. Mientras me ponía los zapatos, mi reloj se conectó a la red y actualizó automáticamente la hora. Eran las 6:58. Aparentemente, no había pasado nada de tiempo mientras estuve en ese extraño lugar. Llegué a casa, calenté una lasaña en el microondas, y de repente el cansancio me golpeó. Me fui a la cama a las 9, aunque mi cuerpo sentía como si fueran cerca de las 2 de la madrugada. Mi novio, Steven, es enfermero y esa noche estaba de turno. Cuando sonó mi alarma por la mañana, estaba durmiendo junto a mí. Steven no es el mejor cuando lo despiertan, pero aún así le sacudí el hombro suavemente. Abrió los ojos con expresión de fastidio y empecé a contarle todo. Creo que hablé sin parar por 2 minutos. Cuando lo dejé hablar, Steven asumió que todo había sido un sueño. Y, honestamente, yo también lo pensé un poco. Todo se sentía tan real, pero probablemente tenía razón. Seguro que tenía razón. Me preparé para ir al trabajo y dejé que Steven volviera a dormir. El resto del día fue bastante normal. Esa noche salí del trabajo alrededor de las 7, ya después del atardecer. Mientras caminaba, recordé que llevaba mi teléfono conmigo, y el paso subterráneo estaba a solo un par de minutos de mi casa. Así que volví. La ranura apenas era visible, pero seguía ahí. Empecé a grabar y abrí la puerta. No había sido un sueño. Esta vez me quité los zapatos de inmediato y dejé uno en la salida. Conté las puertas. Había 112. Llevaba un cuaderno y un bolígrafo conmigo, así que decidí mapear el lugar, trabajando metódicamente en el vestíbulo. Probé las puertas que había abierto el día anterior. Eran las mismas, así que al menos algo tenía sentido. Ropa, bebidas, muebles, tecnología, rocas, zoológico. Pasé un rato en el zoológico, filmando a los animales que apenas se movían, y tomé cientos de fotos. Luego seguí adelante. La siguiente habitación era el arboreto. Miles y miles de plantas, desde hierba rala hasta árboles enormes. Recuerdo pensar que era extraño que aparentemente no necesitaran suelo. Simplemente brotaban del piso. El suelo era el mismo en todo el lugar, una especie de superficie lisa, algo como piedra, teñida de naranja por la luz que, de alguna manera, iluminaba todas las habitaciones. Después de eso estaba la biblioteca. No tengo idea de cuántos libros se han escrito, pero estoy segura de que cada uno estaba ahí. Estaban organizados como en estanterías, pero no había estanterías reales. Los libros simplemente flotaban en el aire. A esas alturas, ya ni me sorprendía. La siguiente habitación fue, sin duda, la más aterradora. La habitación en sí estaba vacía, solo ese resplandor anaranjado. Pero donde las otras habitaciones habían estado en silencio salvo por mis pasos y mi respiración, esta estaba llena de sonidos. Era difícil distinguirlos, pero creo que eran todos los sonidos que alguna vez se han escuchado. Estoy bastante segura de que oí motores de autos, trinos de pájaros, rugidos de animales, voces humanas, y gritos. Salí de ahí de inmediato, cerré la puerta y me senté en el piso por unos minutos. No había estado filmando, pero no había forma de que abriera esa puerta una segunda vez. Ya había tenido suficiente de este lugar extraño y decidí probar solo una puerta más. Miré al otro lado de la habitación y me alivió ver mi zapato todavía frente a la puerta de entrada. Me levanté y abrí la siguiente puerta. Ya estaba entendiendo este mundo extraño. Comprendía sus reglas, y ahora solo estaba catalogando y mapeando. Sabía que, cualquiera que fuese la habitación detrás de la puerta, solo serían cosas, algún tipo de cosas, en una habitación anaranjada. Sí, claro. La habitación, si es que era una habitación, era negra. Nunca di un paso dentro, pero no creo que tuviera suelo. No tengo idea de qué tan grande era, pero, bueno, ¿qué tan grande debe ser una habitación para contener todos los planetas del sistema solar?
En las clases de ciencias, una vez hicimos un modelo del sistema solar a escala en los campos de juego. Desde el borde no podías ni siquiera ver la mayoría de los planetas, pero en esta habitación estaban mucho más cerca, y creo que eran de tamaño real. Podía ver Saturno con sus anillos, la mancha roja de Júpiter e incluso la Tierra. Desde ese ángulo, podía distinguir la mayor parte de Asia. Era increíble, pero demasiado abrumador. Me sentí mareada y rápidamente retrocedí y cerré la puerta. Había tenido suficiente, al menos por ese día. Dejé mi teléfono en el suelo mientras me ponía los zapatos y salí. Sí, dejé mi teléfono en el vestíbulo. No me di cuenta hasta que llegué a casa. Pensé en regresar por él, pero, honestamente, ya había tenido suficiente por un día. Podría recuperarlo al día siguiente. Aún tenía mi cuaderno y comencé a escribir lo que recordaba. Estaba en eso cuando Steven llegó a casa. No estoy segura de si Steven realmente me creyó, pero siempre ha sido un buen oyente. Después de contarle todo lo que había visto ese día, me habló de algo llamado sala de desarrollador. En los videojuegos, los programadores a veces crean una sala especial para pruebas. Colocan una copia de cada objeto del juego allí para probar cómo funcionan, y a veces olvidan eliminar la sala antes de publicar el juego. Aparentemente, algunos jugadores se metieron en problemas hace unos años por acceder a la sala de desarrollador en un juego en línea y fueron baneados al sacar cosas de allí para usarlas contra otros jugadores. ¿Era ese lugar una sala de desarrollador? ¿Qué significaba esto? ¿El mundo es un juego o algún tipo de simulación? No se me ocurrió sacar nada de allí, y las fotos y vídeos seguían dentro, en mi teléfono. Lo único que había sacado era mi cuaderno. Si quería probar que era real, unas cuantas páginas de notas garabateadas no servirían de mucho. Steven se ofreció a volver conmigo. Así que nos fuimos a la cama, llamé al trabajo para reportarme enferma a la mañana siguiente, y salimos hacia allá con las mochilas más grandes que teníamos. Dejé que Steven abriera la puerta y entrara primero. Es real. Exclamó. Comenzó a caminar por el vestíbulo, y sin duda se habría perdido si hubiera estado solo. Mi teléfono seguía justo donde lo había dejado, así que lo recogí, puse mi zapato en su lugar y le mostré el lugar. Steven es mucho más inteligente que yo, y a veces me he sentido un poco intimidada. Confieso que sentí una pequeña emoción al saber más que él por una vez. No sé mucho de computadoras, pero Steven es un verdadero fanático de la tecnología. Sus ojos brillaron cuando llegamos a la sala de tecnología. Le encantan los museos, y esto era como el paraíso para él. Pasamos un buen rato allí, con él nombrando computadoras antiguas, hasta que vio algo que realmente lo sorprendió. Dijo, un teléfono nuevo. A mí me parecía como cualquier otro, pero Steven me dijo que aún no había sido lanzado. Aparentemente era un modelo de 2024, y Steven ni siquiera pensaba que hubieran construido un prototipo todavía. Lo levantó con cuidado y lo guardó en su mochila. Reunió algunas otras cosas que quería llevarse. Decidí dejarlo en paz un rato y revisar mis fotos. No había señal, pero mi teléfono seguía al 90%, igual que el día anterior. Por supuesto. Mis fotos aún estaban allí. Se suben automáticamente a la nube, así que salí para obtener señal. El momento en que crucé la puerta, mis fotos desaparecieron. Ni siquiera parecía que se hubieran eliminado. Estaban ahí, y luego ya no, como si nunca hubieran existido. Me quedé mirando mi teléfono por un momento, y luego recordé lo que Steven me había contado sobre ese videojuego. Las personas fueron baneadas por sacar cosas de la sala de desarrollador. Yo había sacado mi cuaderno, pero supongo que pruebas sólidas no estarían permitidas. En ese momento escuché pasos detrás de mí. Me giré para ver a Steven apenas sosteniéndose bajo el peso de su mochila. Esta ya está llena. Dijo. ¿Puedo usar la tuya? Mientras daba un paso hacia mí, el horror me invadió. Steven, ¡no! Grité. Pero fue demasiado tarde. Steven bajó su mochila fuera de la puerta. Inmediatamente, la puerta se cerró de golpe, silenciosamente, con Steven y su mochila del otro lado. Traté de alcanzar la manija de la puerta, pero había desaparecido. El concreto estaba perfectamente liso, sin rastro de que alguna vez hubiera habido una puerta. Eso fue hace 3 días.
Me quedé junto a esa pared durante horas, tratando de abrirla, sin éxito. Al día siguiente compré un mazo y empecé a golpear la pared. Es solo concreto, concreto sólido e indiferente. Reporté a Steven como desaparecido, pero ¿qué puedo decir? Su familia está devastada, pero a la policía no parece importarle. No les he contado lo que pasó. ¿Qué podrían hacer de todos modos? Necesito encontrar esa puerta. Nunca me cansé ni tuve hambre en ese lugar, así que estoy segura de que Steven sigue vivo, atrapado ahí. Dejaremos todo atrás, por favor, solo quiero a Steven de vuelta. Si alguien ha visto una puerta donde no debería haber una puerta que no tiene sentido, por favor contáctenme. Me olvidaré de las habitaciones detrás. Solo quiero que él regrese. Hola a todos. Mi nombre es Steven. Hace aproximadamente una semana, según su cuenta, mi exnovia y yo entramos en una puerta. Ella no quiere tener nada que ver con esto y no desea que su nombre esté asociado a ello, así que la llamaré por un seudónimo. Clara. Ella me ha pedido que haga esta publicación, para que conozcan la historia completa, pero después de esto no creo que haga más publicaciones. Ciertamente no regresará allí. Como Clara ha contado, entramos juntos en la sala de desarrollador. Después de un tiempo explorando, ella salió, y cuando fui a unirme a ella, con una mochila llena de artefactos de adentro, la puerta se cerró de golpe y la luz, que antes era naranja, cambió a un rojo intenso. Intenté durante mucho tiempo abrirla. Empujé con todas mis fuerzas, pero nada funcionaba. No se movía en absoluto. Ni siquiera vibraba en sus bisagras. Examiné la puerta con detalle minucioso y descubrí que ni siquiera tenía bisagras. Creo que sentí desesperación en ese momento, aunque eso fue hace mucho tiempo y mis recuerdos están borrosos. Sabía que el cierre de la puerta era una reacción a mi intento de sacar artefactos, pero incluso después de que los devolviera todos, la salida seguía sin abrirse. Clara había dejado su zapato junto a la puerta. También había dejado su cuaderno, y decidí que, si no podía salir, continuaría su mapeo. Ella creía que había 111 puertas, además de la salida. Estaba equivocada. Hay 444. Las habíamos estado empujando desde el lado derecho, pero si las empujas desde el izquierdo, cada una abre hacia una habitación diferente. Y desde el lobby, cada puerta tiene una pequeña ranura a ambos lados. Puedes tirar de ellas para revelar 2 habitaciones más. Así que me puse a mapear las 444 habitaciones. Esto me llevó aproximadamente un mes. No es necesario dormir en la sala de desarrollador, pero se puede, y dado que mi teléfono seguía llevando la hora, decidí mantener un horario más o menos normal, durmiendo en la habitación 3, mobiliario. Cada día revisaba la salida, pero seguía cerrada. El día 13 encontré la habitación 142, comida, aunque no fue hasta el día 16 que me atreví a comer. Si iba a quedarme allí para siempre, decidí, al menos podría disfrutarlo. Como resultó ser, los objetos en la zona de comida se reponen cuando sales y vuelves a entrar. Me preguntaba si lo mismo ocurría en la habitación 2, bebidas. Efectivamente, y pasé varios días emborrachándome enormemente, solo por tener algo que hacer. Sin embargo, nunca tuve resaca. Puedo contarles todo esto porque registré meticulosamente mi tiempo allí, primero en el cuaderno de Clara y cuando se agotó, en mi teléfono. Para darles una idea de cuánto tiempo estuve allí, mis registros de texto suman 882 MB. Cuando me quité las ganas de embriagarme, hice un plan. Catalogaría cada habitación en detalle. Era una tarea complicada, y después de un mes en la habitación 1, ropa, decidí seguir adelante. Pasaba algunos meses en cada habitación, a veces más, a veces menos. La habitación 9, sonidos, fue difícil, y pasaba 1 hora al día allí durante un par de años para evitar la sobrecarga sensorial. La habitación 10, planetas, fue breve, ya que no pude entrar a la habitación para examinarlos más de cerca, aunque me habría encantado explorar la superficie de Marte. Pasé más tiempo en la habitación 8, biblioteca. Todo está muy bien organizado, aunque sin tarjetas de índice ni sistema decimal Wii, lo que lo hacía incómodo al principio. Tengo una aplicación Ocre en mi teléfono y la usé para copiar una gran cantidad de libros, aunque esos archivos no salieron de la sala de desarrollador.
La biblioteca contiene, tanto como puedo decir, todos los libros que se han escrito, tanto del pasado como del futuro. No pude leer la mayoría de ellos, incluso los escritos en inglés. Intenten leer Beowulf y entenderán por qué. Eso fue escrito hace 1000 años, y el inglés del año 3000 no es más comprensible. Aún así, obtuve una buena idea de la historia mundial para los próximos siglos. La mayoría es lo habitual. Guerras, desastres naturales, convulsiones políticas. Pocos países con los que estés familiarizado existirán dentro de 200 años, pero la gente sigue adelante como siempre. También leí mucho sobre ciencia. Antes de entrar en la sala de desarrollador, estaba estudiando para una maestría en enfermería y salud, así que comprendía mucho de biología humana. La física fue más difícil, pero me enseñé a mí mismo hasta el nivel equivalente a un título de pregrado usando libros de texto de la década de 2080, y algunos de los avances en nuestra comprensión de la cosmología y la física de partículas son realmente asombrosos. Dicho esto, no había nada en esos libros, al menos en los que pude leer, que pudiera explicar la sala de desarrollador. Al mismo tiempo, continuaba catalogando las otras habitaciones. Entré en la habitación 316, según mi cómputo, el 16 de marzo de 2343. Había espejos en la zona de mobiliario, y de vez en cuando revisaba mi apariencia. No había envejecido ni un día, e incluso mi barba no había crecido. Dije que la gente sigue adelante como siempre. Eso pensaba yo, hasta que comencé a catalogar la habitación 316, humanos. Había grandes simios en la habitación 6, zoológico, pero no había visto humanos. Aquí estaban. Hoy en día hay 8.000 millones de personas vivas, y unas 100.000 millones han muerto. No estoy seguro, pero es posible que cada uno de ellos esté en esa habitación. Millones, al menos, todos de pie en filas ordenadas, como si estuvieran alineados como soldados para la batalla. Como los animales, respiran y parpadean, pero no reaccionan a mi presencia. Llevan ropa, o no, según su cultura, y están ordenados por período de tiempo, los humanos más antiguos a la derecha y los más recientes a la izquierda. Hay bebés, niños, adultos. Y parecen estar ordenados por características externas, de manera que hay progresiones en altura, tono de piel, color de cabello, y así sucesivamente. A medida que avanzaba por las filas, comencé a reconocer a algunos por su ropa. Los primeros de los que pude estar seguro eran soldados romanos. Eventualmente llegué al siglo XX, con estilos que reconocía mejor. Parecía que cada año de la historia correspondía a unas 200 líneas de humanos, que se extendían hasta el horizonte y fuera de la vista. Por supuesto, solo podía reconocerlos con ropa de estilo occidental, y desde aquí habría tardado una semana en regresar a la biblioteca para encontrar libros sobre la vestimenta de otras culturas. Seguí adelante, y a medida que empezaba a ver nuevos estilos, traté de esbozarlos en mi teléfono, el cuaderno de Clara ya estaba completamente lleno. A finales del siglo XXI hubo una tendencia dividida, con algunas personas cubriéndose más y más, incluso cubriendo manos y cara, mientras que otras vestían menos, hasta el punto de que muchos estaban completamente desnudos. Algún tiempo después comencé a ver implantes cibernéticos, muy obvios al principio, pero volviéndose más sutiles a medida que avanzaba la tecnología. Después de eso, las personas empezaron a cambiar, lentamente al principio, y luego de manera más rápida. No sé si esto fue ingeniería genética deliberada, o una presión evolutiva extrema, o simplemente una alarmante caída en la población humana, de modo que pasaba menos gente por cada año de historia. Cualquiera que fuera la respuesta, las personas desarrollaron características que las alejaban de lo que tú o yo llamaríamos completamente humanos. Algunos desarrollaron manos y pies palmeados, luego branquias, volviéndose más parecidos a los peces. Otros se encogieron y desarrollaron brazos más largos y vello corporal más grueso, eventualmente promediando menos de 1 metro de altura, pero con brazos que parecían diseñados para trepar árboles. Otros se hicieron mucho más grandes, caminando sobre las 4 patas con miembros gruesos, pero aún más altos que yo. Sus dientes se alargaron y se volvieron como colmillos, y sus ojos se parecían más a los de un gato que a los de un humano. Pero con cada nueva rama de la humanidad, podía seguir claramente el camino evolutivo. Estos son, de hecho, nuestros descendientes futuros.
Pasé varios días documentando a estos posthumanos. Luego tuve un accidente. Estaba examinando a una criatura grande y musculosa, de unos 3 metros de altura. Tenía un espeso pelo marrón oscuro por todo el cuerpo, dedos de pies con garras y dedos de manos con garras, aunque aún tenía pulgares opuestos y parecía bastante hábil. Esto fue todo lo que pude identificar cuando perdí el equilibrio y la toqué brevemente. Su cabeza se giró lentamente hacia mí, y sus ojos amarillos se agrandaron. Esto nunca había pasado antes, y por primera vez en décadas, sentí una emoción real. Miedo. Sin pensar, me di vuelta de inmediato y huí, de regreso por las filas de posthumanos, hacia la puerta del lobby. Mientras corría, escuché un rugido escalofriante. Esto me impulsó a correr más rápido, y mientras corría a toda velocidad escuché sus pasos pesados, al principio lentos, luego más rápidos. Tenía una ventaja, pero me estaba alcanzando. La criatura era más rápida que yo, pero también era mucho más grande. Pensando rápido, supuse que sería menos capaz de hacer giros bruscos. Siendo muy cuidadoso de no tocar a nadie más, comencé a tejerme entre los posthumanos. Esto me dio una ventaja sobre la criatura, pero apenas. Obviamente no sabía cuál era mi destino, o de lo contrario, podría haber corrido por la pared y fácilmente adelantado. Corrí de esta manera durante 8 días. Clara solía traerme cuando corría, algo por lo que ahora estoy mucho más agradecido de lo que solía estar. Nunca me cansé, al menos no físicamente, pero nuestras mentes no están equipadas para manejar una oleada de adrenalina durante toda una semana. Mentalmente estaba agotado. Cuando llegué a la puerta, la criatura estaba tal vez a 100 metros detrás de mí. Corrí en línea recta hacia el lobby, pasé por la puerta y suspiré de alivio cuando la puerta se cerró detrás de mí. ¡Qué tonto fui! Unos segundos después, la puerta se abrió. La criatura tuvo que agacharse para pasar por la puerta, pero no me iba a dejar ir tan fácilmente. Corrí por el lobby, abrí una puerta al azar y pasé por ella. Por un golpe de suerte, estaba en la habitación 210, paredes. En los segundos que la criatura tardó en cruzar el lobby, me escondí detrás de unos paneles de madera de 2 metros de altura. No pudo verme cuando entró y se detuvo. Luego la escuché olfatear, y comenzar a moverse. Por supuesto, podía olerme. Por supuesto. Sabía que podría mantenerme fuera de su alcance tejiéndome entre los obstáculos, pero ¿sería esta mi vida para siempre? Mientras comenzaba a correr de nuevo, ideé un plan. Llevé a la criatura en una persecución alrededor de las paredes hasta que calculé que tenía suficiente ventaja. Me detuve el tiempo justo para sacar el cuaderno de Clara de mi mochila, revisé la lista de habitaciones, luego corrí a toda velocidad hacia la puerta. Solo tenía unos segundos antes de que me siguiera al lobby, y corrí por el exterior, contando puertas hasta que llegué a la habitación 87, herramientas. Entré justo cuando escuché la puerta abrirse al otro lado del lobby. Pasó 1 minuto, 2 minutos, 3. La criatura no había visto por qué puerta entré. Cuando las puertas están cerradas, no se oye ningún sonido, así que no tenía forma de saber si la criatura estaba probando puertas una por una o si simplemente estaba esperando afuera por mí. Tenía que asumir lo segundo, pero necesitaba trabajar rápido por si lo primero era cierto. Localicé la sección de cuerdas y encontré una longitud adecuada de cuerda para escalar. Apreté un extremo a un arnés de escalada que sujeté alrededor de mi cuerpo, y el otro extremo lo até a unos postes resistentes, que formé en una figura de cruz, de 4 metros de ancho. Revisé mis notas, hice algunos cálculos, respiré hondo y recé para que mis cálculos estuvieran correctos. Luego abrí la puerta. Como sospechaba, la criatura seguía allí. Tan pronto como abrí la puerta, soltó su rugido ensordecedor y corrió hacia mí. Pero yo ya estaba corriendo en línea recta, cruzando el lobby directamente hacia la habitación 10, planetas, abrí la puerta de golpe y me lancé al abismo más allá. Escuché un clan. Cuando los postes de acero se engancharon en el marco de la puerta hacia herramientas. Al mismo tiempo, el arnés detuvo mi caída, dejándome moretones y, como supe más tarde, 2 costillas rotas. Desde arriba, escuché cómo la criatura giraba y corría hacia la puerta aún abierta hacia planetas. Creo que saltó para superar la cuerda tendida a través del lobby. Era ágil, y lo suficientemente pequeña como para saltar directamente por la puerta.
Mientras me balanceaba al final de la cuerda, vi a la criatura pasar volando junto a mí. La observé mientras caía en la negrura profunda, disminuyendo lentamente su tamaño, sus gritos apagándose gradualmente, hasta que desapareció. Con una sensación exaltante de triunfo, subí de nuevo por la cuerda y me balanceé hasta el suelo del lobby. Mientras deshacía el arnés y trataba de calmarme, me di cuenta de que algo había cambiado. La luz roja que había sido mi compañera perpetua durante siglos había vuelto a su color naranja original. No sabía qué significaba esto, pero lo sospechaba. Cuidadosamente volví a colocar todo lo que había movido en ese lugar, recuperé todas mis pertenencias, metí el zapato único de Clara en mi mochila y empujé la entrada. Se abrió. La luz más allá era cegadora, pero di un paso adelante y me encontré en un mercado bullicioso. Detrás de mí había una pared de piedra blanca, sin manijas y sin rastro de una puerta. Revisé mi teléfono. Eran las 8:27 de la mañana del 19 de mayo de 2022. Google Maps me informó que estaba en Lima, lo que, teniendo en cuenta las zonas horarias, significaba que apenas habían pasado 5 horas desde que Clara y yo entramos en la sala del desarrollador. Me costó mucho esfuerzo regresar a Inglaterra. No hablo español y tuve que depender de Google Translate para explicar cómo había llegado de Inglaterra a Perú durante la noche, sin equipaje, sin pasaporte, con 2 costillas rotas y un zapato de mujer. Las autoridades no creyeron mi historia, y estoy seguro de que no habrían creído la verdad. Pero después de que el hospital trató mis lesiones y la policía decidió que no había evidencia de un crimen, no quisieron saber nada más de mí, y fui repatriado a Inglaterra ayer, 27 de mayo. Viví solo en la sala del desarrollador durante, creo, 370 años en total. Mi cuerpo es el de un hombre de 26 años, pero mi mente siente los 4 siglos completos. Tengo conocimientos más allá de lo que cualquier otro humano comprenderá por cientos de años. Estoy bastante seguro de que amaba a Clara, pero ahora me resulta difícil entender esas emociones. He visto lo que se convierte la humanidad, y no sé si quiero tener algo más que ver con ella. Escribo esto porque Clara me lo pidió, y con la esperanza de que le dé cierre. Al menos le debo eso. No he decidido qué haré con el resto de mi vida. Lo único que sé con certeza es que seré muy cuidadoso antes de abrir cualquier puerta.